Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Durante años, varios sectores productivos de Honduras han permanecido afectados por las invasiones de tierra, que provocan grandes pérdidas a la economía nacional, alejando la inversión y siendo una de las razones de fuertes enfrentamientos entre campesinos y grandes afincados. Los conflictos por invasiones de tierra llegaron a un punto insostenible en 2022, lo que llevó a la presidenta de la República, Xiomara Castro, nombrar una comisión de seguridad agraria, la cual conforman representantes de diversas instituciones, y luego de meses de trabajo, al parecer en algunas zonas, las acciones que realiza esta comisión estarían dando algunos resultados. El oficial legal del Consejo Hondureño de la empresa privada, Olvin Mondragón, expresó que se han logrado recuperar unas 5,000 manzanas de propiedades por parte de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra. Sabemos que es una ardua labor que tienen que emprender esta Comisión Nacional Agraria y Acceso a la Tierra, la cual fue creada el 6 de junio en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, mencionó el representante de la empresa privada. Según precisa Mondragón, entre los recuperados se encuentran cañeras en la zona norte, así como una finca de palma aceitera en el Bajo Aguán, apuntando que Colón es el lugar que concentra el 85% de tierras invadidas en Honduras. No obstante, señaló que si bien los trabajos son arduos, los resultados no son los esperados, ya que persisten las invasiones en 7 departamentos del país. El miembro del COEP precisó que son 30,000 manzanas de tierras invadidas y la mayoría se encuentran en Colón, e hizo un llamado para que inviten a la empresa privada a las mesas de diálogo de este conflicto para aportar ideas. En meses anteriores, la iniciativa privada mencionaba que las invasiones de tierra generaban millonarias pérdidas económicas al sector productivo, siendo la industria azucarera una de las más afectadas, con 4.500 millones de lempiras en los últimos 10 años, ya que durante ese periodo de tiempo ningún gobierno pudo resolver este problema. Inversionistas señalaban en su momento que si no se pone un alto a esta situación, tomará de lleno al sector agroindustrial y posteriormente al resto de las empresas. Igualmente expresan que esto daña la imagen del país, afecta la inversión extranjera, la generación de empleo, pone en riesgo las exportaciones e incluso la seguridad alimentaria, al cerrar grandes compañías productoras, dejando a cientos de hondureños sin puestos de trabajo.
días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Un gusto saludarles. Hoy es jueves 28 de septiembre, está por irse el noveno mes de este 2023. Vamos a hablar sobre este tema de las tierras en el país. El ministro director del Instituto Nacional Agrario, don Francisco Funes, nos acompaña esta mañana. Ministro, bienvenido. Buenos días, Raúl. Felicitándote por tener tremendamente audiencia y por siempre tocar temas sensitivos de interés nacional. Aquí don Rafael Alegría, subdirector también del Instituto Nacional Agrario, las máximas autoridades del INAH y representantes de este sector durante muchos años están conmigo aquí en el estudio. Rafael Alegría, don Rafa, buenos días. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación. Parece que es un tema sumamente importante para el país y qué bien compartirlo con el otro sector de la empresa privada. Estos temas también con los campesinos es fundamental, Raúl. Gracias por la invitación. Gracias. Está acompañándonos esta mañana de don Mario Alberto Lobo. Él es el vicepresidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. Buenos días, don Mario. Muy buenos días, Raúl, y muy buenos días a los demás compañeros del programa este día. Un placer estar aquí nuevamente y participando en este tema tan importante para el país y para la producción nacional en específico, y no deja de ser sumamente importante para la seguridad alimentaria y jurídica de nuestro país. Gracias. Gracias. Don Gundemaro Castillo es el gerente general del Fondo Ganadero de Honduras. Buenos días. Buenos días, don Raúl. Buenos días a los compañeros participantes. Realmente quiero agradecerles poder participar en esta temática y esperamos que sea de mucho éxito. Bien, gracias. Como dice don Rafael, es un tema de suma importancia en el país. ¿Cuántas manzanas de tierra se han recuperado después de entrar en funciones la Comisión de Seguridad Agraria, ministro? Bueno, nosotros calculamos de que todavía los datos no los tenemos a mano, pero sí hemos hecho más o menos unas 5,000 manzanas de acuerdo a la programación. Es que como la Comisión de Seguridad Agraria, y bien lo dice, acceso a la tierra no solo son desalojo, van caminando varios componentes, pero la gente le pone mucho más atención a eso tan sensitivo que es las ocupaciones de tierra y los desalojos, pero la comisión no solo trabaja ahí. Después veremos, Raúl, orientaremos al pueblo cómo estamos trabajando, pero son 5,000 manzanas más o menos aproximadamente. Hemos tocado parte de la UAN en forma muy estratégica y hemos tocado parte de lo que es Progreso, ¿verdad? Y un poco lo que es Atlántico. Lógicamente con cierta gradualidad, preparándonos, que hay toda una programación y una estrategia de acercamiento con los sectores y ir gradualmente a lo que nos manda la resolución de la Presidenta de la República y el Consejo de Defensa y Seguridad, que no solo son desalojos, sino que son hasta acercamientos con todos los sectores, poco a poco, y gradualmente cubriendo todo. Pero ahorita estamos trabajando las 24 horas, creo yo. Pero si al pueblo le satisface saber que hemos desalojado 5,000 manzanas, a nosotros no nos satisface sobre eso. Pues después vamos a explicarles que vamos a caminar con la FENAC, así como estamos caminando con sectores de la empresa privada, estamos con Plataforma y Copa, y a nivel nacional el problema es álgido. Don Rafael. Sí. Previa a las cosas, Raúl, concretas, podríamos decir, es importante que entendamos que el campo, el sector rural, tiene esa enorme importancia que a veces no la vemos, no la sentimos, no la estimulamos para el desarrollo del país. Es ahí donde hay que resolver un problema grave, que es lo de soberanía alimentaria, ¿verdad? No es posible que el país, con los recursos que tiene, sigamos importando maíz, arroz, frijoles, todo lo que tiene que ver con el sector agrícola, leche, carne y todo eso, ¿verdad? Por otro lado, hay que entender que en ese sector se concentran enormes masas empobrecidas del país, ¿verdad?
empobrecidas, que es lo que genera también esta conflictividad, ¿no? Y también las injusticias que se han venido dando en los últimos años, donde un factor clave para la producción y el desarrollo es la tierra, ¿verdad? Los economistas dicen que el desarrollo de un país pasa por la tierra, capital y trabajo, y es cierto. Entonces, cuando hay un proceso de reconcentración de la tierra, ¿verdad? Inclusive lo podemos ver después, Raúl, ¿verdad? Genera, por un lado, reconcentración y por otro lado, desigualdad en la tenencia. Entonces, ahora el gran reto que hay en el gobierno es cómo hacer justicia en el agro, ¿verdad? Tanto para el inversionista, tanto para el empresario, para el gran productor, pero también hacer justicia con los campesinos, con los pueblos indígenas, ¿verdad? Que nunca la han tenido por décadas, por décadas. Entonces, esos son los retos. Y me parece que debemos de entender, pues, una ocupación de tierra no es porque alguien le dice, bueno, métase ahí. Está muy ligado al problema de desigualdad, de pobreza, inclusive a la actitud que han mantenido los gobiernos por décadas, Raúl, ¿verdad? El problema agrario, la conflictividad agraria, no es un problema de los empresarios, ni es un problema de los campesinos, lo han generado los gobiernos. Han sido incapaces de resolver esta problemática por la vía, inclusive de la ley con justicia, ¿verdad? Y por la vía de planes de desarrollo a mediano y largo plazo. Sí, don Mario Alberto, usted como presidente, don Mario Alberto Lobo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, sus comentarios iniciales luego de escuchar a las máximas autoridades del Instituto Nacional Agrario. Sí, gracias. Quiero hacerlo por el orden. Decía el señor director del instituto, el licenciado Funes, que hemos estado trabajando y acercándonos, y eso es muy cierto. Y eso quiero recordarlo, de que es algo muy positivo, porque todo lo que se haga por el diálogo es algo que va a producir muy buenos frutos. Y quiero nuevamente reiterarle al director del INA y al subdirector del INA nuestra voluntad para seguir sentados buscando soluciones. Creemos que Honduras es un país donde nos hemos caracterizado por ser expertos en producción de leyes, pero no así en el cumplimiento de las mismas. Y yo creo que el problema principal nuestro no radica en la falta de disposiciones legales sobre temas específicos, sino que radica en el cumplimiento de las leyes. Afortunadamente, pues durante lo que va de este gobierno, hemos tenido muy buena comunicación con lo que es la dirección máxima del instituto que maneja el problema de la tenencia de la tierra, y esperamos que eso siga siendo así. Con respecto a lo que manifestaba el subdirector del instituto, tengo unas pequeñas diferencias, pero son muy pequeñas, pero creo que vale la pena aclararlas. No existe reconcentración de tierras en Honduras. Ahí sí difiero totalmente con lo que acaba de manifestar don Rafael Alegría. En Honduras, lejos de haber una reconcentración masiva de tierras, lo que hay es una destrucción crónica, continua, de las unidades productivas desde los años 70, 80, 90, 2000, y en lo que va después del 2020 para acá, hemos notado grandemente, y lo podemos ver reflejado en los datos de producción de alimentos que maneja el Banco Central, que maneja la SAC, en las exportaciones de productos agrícolas. Por tanto, consideramos que es incorrecto decir que hay una reconcentración de tierras en manos de pocas personas. Le voy a poner solo un ejemplo al director y al subdirector y al pueblo hondureño de cómo es pues incorrecto el término reconcentración de tierras. Si usted va actualmente
al valle de Hamastrán, que es en donde yo puedo dar fe y lo conozco pulgada por pulgada, de punta a punta. Y lo podemos hablar también del Valle de San Marcos, que está aquí cercano al Paraíso. No existe una tan sola propiedad, repito, una tan sola propiedad que tenga 500 manzanas blancas. Óigame bien. Y si esto no es cierto, pues yo quisiera que me orientara a alguien que tenga mayor conocimiento y hablemos sobre este tema. Por lo tanto, reconcentración, negativo, repito, con mucho respeto, le puedo señalar el dato del Valle de Hamastrán en el departamento del Paraíso. Tenemos que trabajar en ociosidad, pues sí, hay que trabajar en ociosidad, ¿verdad? Tenemos que poner a trabajar la tierra y esos son los acercamientos positivos que tenemos con el Instituto Nacional Agrario y con el gobierno actual, de que la tierra es un bien tan delicado que no puede estar ocioso, porque está directamente relacionado con la riqueza, con el empleo y con la salud al final de un país. Muchas gracias. Gracias a usted. Don Gundemaro Castillo, él es el gerente del Fondo Ganadero de Honduras. ¿Y ustedes los ganaderos cómo están? Bueno, yo quiero empezar por decir que fue una excelente oportunidad que creó la Presidenta de la República, pues doña Xiomara tomó a bien crear esta Comisión de Seguridad Agraria para que tratara de ver esta cuestión del tema del acceso a la tierra. Quería comentar también que en nuestro caso, hace 2 semanas, o en la semana antepasada, logramos desalojar un grupo grande y tendría que decir y agradecer a la comisión creada, particularmente pues el Instituto Nacional Agrario, creo que ayudó. Sin embargo, también es bueno que mencionemos que ese proceso, teniendo toda la documentación en regla, tardó más de 10 meses. Yo quisiera insistir un poquito, no voy a repetir lo que ya repitió de una manera bien clara pues el abogado Lobo, ¿verdad? Y lo que ya dijo también el licenciado Francisco Funes, tiene mucha razón, es un problema viejo, pero abordarlo y resolverlo, como en nuestro caso, pues yo creo que sienta una directriz, porque en el país no puede haber tanto caos ni el Estado de Derecho. Quisiera, a continuación, pues, y tratando de no abusar del tiempo, aclarar que los objetivos, habría que analizarlo. ¿Cuál es el objetivo o la razón para estas invasiones o ocupaciones ilegales o usurpaciones? Porque en muchos de los casos, por ejemplo, si usted mira en las ocupaciones ilegales de las áreas públicas, los derechos de vía, no es para producción agraria, simple y sencillamente es por vivienda o por un lugar donde construir, ¿ve? Porque son predios que marcan de menos de 100 o 200 metros cuadrados. El punto no es producir y la productividad del país va a incrementar invadiendo el derecho de vía y debajo de los puentes. En el caso de la producción agraria, se necesitan varios factores, mano de obra, se necesita capital, se necesita maquinaria, y no es lo mismo. Entonces, esta comisión debería enfocar algunos de sus esfuerzos en definir realmente cuál es el objetivo, porque incluso estar en una ocupación ilegal, sin agua, sin luz, sin medios de educación, de transporte, pues tampoco es bueno para el país y provoca mucho caos, muchos gastos y mucho desgaste, creo yo, para la parte del Estado de Derecho, de cumplir las leyes. Sí. 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 Veamos, yo quisiera, con el abogado Lobo, sin querer ayudarle a mi amigo de fórmula, a Rafael Alegría, le voy a dar unos datos estadísticos a mi gran amigo, porque lo veo bastante comprensivo, Mario Alberto, el abogado Lobo, y el mismo Gundemaro. Estadísticamente se demuestra que en el censo de 1952, un 57% de pobres
solo tenían 8% de la tierra. En cambio, un 5% tenían 57% de pastel de la tierra. Han criticado mucho a la reforma agraria, que hemos tocado tierras tremendamente. Y en la encuesta del 2008 se figura que el 57% de los pobres solo aumentaron 1% de la tierra de posesión. En cambio, el 5% de la población concentraba ya un porcentaje mayor, 61, aumentó 4 puntos. Pero lo fundamental en esto que tenemos que atacar en paz y armonía, en diálogos y en un estudio consciente que somos un país que debemos de salvarlo con la pacificación del agro y el equilibrio y la equidad y la inclusión. Lo grave de esto es que hemos ido lacerando el sector forestal, haciéndolo como espacios agrícolas, y la tierra se expandió, o sea, el control de este 5% sobre las tierras aumentó más de 683,000 manzanas de tierra. Eso les dice aquí que estadísticamente es mentira que hemos tocado con reforma agraria de las tierras. Estamos totalmente de acuerdo. Yo quisiera más bien, Gundumaro y Mario Alberto, con los grandes acercamientos que estamos teniendo, porque ustedes lo han dicho claramente. El problema de las tomas de tierra como una necesidad a veces de los campesinos, no a veces, casi siempre, y ustedes mismos como necesidad de que se les proteja la empresa y el derecho de propiedad, con todo el ejercicio de derechos e intereses que conlleva ser propietario, debemos de buscar el equilibrio, que yo creo que ya nos hemos acercado bastante. Veamos, empapémosle primero al pueblo qué significa lo que la Presidenta de la República, nuestra compañera Xiomara Castro, y el mismo Consejo de Defensa promulgó dentro de la resolución, pues. Porque ahí sí vamos a entender que estamos abordando un problema estructural y que solo juntos lo podemos resolver. Si nos ponemos a pelear y no a comprendernos, campesinos y la misma FENAC, que ha tenido bastante mesura y apertura, no vamos a llegar a la esencia de resolver el problema. El problema nos manda, y el capítulo 1 de la resolución nos dice, ataquen. Imagínense que un gobierno populista o socialista, que tenemos el corazón hacia los indígenas y campesinos, diga que vamos a hacer desalojo. Para nosotros nos duele tremendamente, pero hay un mandato y hay una necesidad de país de sí efectuar desalojo estratégico. Y estamos impulsándolo, y los vamos a impulsar con ustedes, y los vamos a impulsar también con alguna anuencia indirecta, aunque no reconocida públicamente, de ciertos sectores campesinos. Pero yo quisiera que el pueblo entendiera, compañeros, hay como, de lo que hemos revisado, de 1000 expedientes donde les tienen tomas de tierra algunos campesinos, verdaderos luchadores por la tierra, porque tienen 30 años de hacer reforma, de darle posibilidad a Lina de adquirir por la vía de la expropiación o digamos de una compra-venta concertada, no nos han dado oportunidad. Entonces se nos acumularon. Ese partido de la dictadura jamás en 30 años osó o le interesó tocar esos expedientes. Pero ahí les tienen tomada la tierra a los pequeños propietarios de tierra, pero lo tienen campesinos por necesidad. Entonces nosotros hemos revisado ya tabulado en la Comisión Agraria 600 expedientes. De 600 expedientes nosotros vemos que la cuestión neurálgica está más o menos en 200 a 250, 300 expedientes. Que si este gobierno lograra atacar por lo menos 200 expedientes de este caso, estaríamos dando justicia al campesinado, protegiéndolo, pagándole el verdadero precio real al propietario de tierra, y subsecuentemente también estaríamos defendiendo los intereses que tiene el propietario de que se le pague los derechos de propiedad que justamente le corresponde. Estaríamos equilibrando lo que es derechos de propiedad y acceso a la tierra de parte del campesinado.
Nosotros tenemos, miren, nosotros tenemos una presidenta que parece que fuera así, solo amor. Y el amor nos quita saber mandar. Ahorita nos ha puesto una meta a la Comisión Agraria que mañana la Comisión Agraria tiene que presentar por lo menos 30 casos, firmado el acta entre el propietario de la tierra y el INAH con una carta de intención de que el conflicto agrario lo resolvamos pacíficamente. No nos quisieron dar ni siquiera el lunes 9 de octubre. La presidenta con el Consejo de Defensa y Seguridad. Hay un equipito vigilante y que le agradecemos la cooperación, o sea, casi la orientación que nos hace. El día de ayer hemos presentado únicamente para que vayan revisando algún bosquejo de ley que hemos medio leído e intencionado, donde la drasticidad es castigar la sociedad en cultura, que yo creo que ninguna persona de buen pensamiento hacia el país dejaría de pensar en eso. Ayer teníamos como meta en la Comisión Agraria presentar lo que era el bloque de reformas a modificaciones a la ley de modernización agrícola y que solo es sensitivo el artículo 51, que yo creo que el amigo Lobo, como experto jurídico en estas cuestiones agrarias, van a entender. Pero veamos, las tomas de tierra lo estamos haciendo. Hay que proteger la industria, hay que proteger las cañeras, lo que sea, pero nosotros no solo vamos a eso, pues. También decimos nosotros, bueno, ¿cómo resolvemos la mora agraria? Lo que dejaron de hacer con el decreto 18.008, que los grupos conservadores de este país lo declararon inconstitucional. ¿Cómo hacemos para resolver lo que viene retrasado del 2010 al 2022? Ya dijimos que son más o menos 600 expedientes, que este gobierno lograra resolver unos 300 grupos. Pero y les reitero, ahorita, mañana, ya tenemos firmado con 30 productores, con más productores, pero vamos a cumplir con 30. Eso es resolver la mora agraria. Estamos poniéndole meta al Instituto de la Propiedad también, que resuelva conciliatoriamente con los propietarios de tierra ciertas colonias que yo sé que los propietarios de tierra tienen derecho a que se les reconozcan sus precios. Vamos a ir caminando con lo que se llama la mora agraria. Compañeros, la mora agraria es todavía más delicada en este país, porque tienen tomadas tierras y toda cuestión por necesidad o lo que sea, y tienen el derecho a estar peleando. Pero hay otro que quizás no lo han leído bien, que es un párrafo que nos dice a nosotros, ahí en la resolución, compañeros del IP, compañeros del INAH y la Procuraduría General, revisemos también, y que yo creo que todos ustedes van a estar de acuerdo, las tierras que tienen en sus procedimientos una adquisición o un registro totalmente ilegal, digamos, remedidas en tierra nacional, acaparando toda la tierra nacional por remedida. Concesiones que eran nacionales que pasaron a privados. Esto nos van a entender ustedes. Y yo le pido disculpas a la FENAC, porque la FENAC solo una vez nos hemos reunido con una ordenanza que nos manda la resolución, que nos acerquemos a los actores, pero ya la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra ya pasó a la Presidencia de la República. En no menos de 2 meses hemos tenido no menos de 12 reuniones en la Presidencia de la República. Es más, ha cambiado su sede, que las reuniones las hacemos en la Presidencia de la República. Y la próxima reunión es con la FENAC. Ya nos estamos reuniendo con empresarios, plataformas, COPA. Aquí creen que la resolución no solo es ese convenio de la UAN, es el más delicado, lógicamente. Pero estamos trabajando juntos, entiendan, y nos pedimos comprensión, que nosotros no vamos a hacer tampoco los desalojos masivos, solo golpear. Queremos de la empresa privada cierta apertura, gradual también, de que vayamos discutiendo las leyes, que las leyes solo es más que todo modificar esa cuestión de que nos den que la sociedad y cultura, mientras el campesino no tiene acceso a tierra, el verdadero intencionado a producir no tiene tierra, que vayamos poniendo un equilibrio. Pero les reitero, las resoluciones que nos pusieron a nosotros no solo son desalojos. Hay que ir con la mora agraria,
que son conciliaciones, no estamos poniendo ni siquiera expropiaciones de 800, 600 pesos. Estamos llegando a acuerdos con los propietarios de tierra y el gobierno va a colocar una millonada de lempiras para solucionar las tomas de tierra que están, esas 30.000 manzanas, compañeros, no están solo en las palmeras, en las cañeras, están tomadas con campesinos que la ocupan hace 10, 12 años y no le han hecho justicia ni al propietario ni al campesinado. Entonces nosotros vamos atacando muy equilibradamente y políticamente, política sana, no politiquería, y por eso el acercamiento con ustedes es importante, compañeros de la FENAC. Y Gundumaro, nos fue difícil atacar para el caso a compañeros del Fondo Ganadero, pues, porque el mismo INA es socio de esas tierras. Pero le doy una esperanza a la... Y voy a aclarar, el INA no es encargado de desalojo ni está en su ley. Nosotros somos coordinadores de una comisión donde está la Corte, donde está la Fiscalía, donde está el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad. Pero lo estamos haciendo como política de Estado, Raúl. Esto es una política de seguridad nacional y tenemos que poner el corazón todos los hondureños. Si no salimos de este problema nosotros estamos siendo abusivos como gobierno de querernos meter a un problema tan estructural, pero es de felicitar a la Presidenta de la República de que estamos abordando un problema que tenemos que llegar a un equilibrio y pacificar el campo, no solo ahorita. ¿Qué va a pasar al futuro? Tenemos ya no esos relajos, ya no se puede seguir. El acceso a la tierra tiene que ser en orden. Rafael. Sí, fíjese que estoy observando que estamos en otro momento. El sector empresarial se ha pronunciado, pues estar de acuerdo con hacer justicia en estos casos. Hace algunos meses decían, refiriéndose a los campesinos, delincuentes, invasores, violadores de la ley y toda esa cuestión. Ahora estoy observando otro lenguaje. Por el otro lado también, ¿verdad? Frente a los empresarios o como se le ha llamado, terratenientes y cosas por el estilo. Eso es bueno, Raúl. Oiga, oiga, a raíz del proyecto de decreto que presentó Harry Dixon, han invadido muchos predios en posesión del OAVI. Esos predios aún no son del Estado. ¿Por qué el INA y el OAVI permiten eso? No, pero antes quisiera decirle a don Mario Lobo que un problema que tenemos, y a todo el país, Raúl, es que no tenemos investigación agraria, ¿verdad? Los datos que mostraba Chico, que son correctos, que son en base a estudios, pero son viejos, ¿verdad, Chico? Muy viejos. Viejo 2008. Donde demuestra la reconcentración. Pero, don Mario, yo solo le quiero poner dos ejemplos, ¿verdad? Jamastrán no figura como un sector conflictivo en materia agraria, pero sí el sur y el Bajo Aguán, usted lo decía. Mire, en el Bajo Aguán, a pesar de que no hay datos bien claros, pero a ojo de buen cubero, ¿verdad? Ahí se ve que hay 3 industriales o empresarios, ¿verdad?, que tienen más de 30.000 manzanas de tierra. Fácilmente, ¿verdad? Si nos vamos al lado de Choluteca, una sola empresa, fíjese que la ley le permite 500 manzanas, Raúl, 500 manzanas según la ley de reforma agraria, pero tiene 7.000, ¿verdad? Claro, las demuestra con escrituras públicas, ¿verdad?, que son privadas. Entonces, la pregunta ahí, además de esa tierra privada, ¿habrá tierra ejidal o fiscal o del Estado? No se sabe, ¿verdad? Por eso es que es muy importante lo que Xiomara dijo, hay que nombrar una comisión, el INA y el IP, para investigar todos estos casos, ¿verdad? Porque está bien, pues, se la han autorizado, ¿verdad? Pero pongo el ejemplo, de 500 a 7.000, y solo es un caso, don Mario. Lo otro, en las azucareras, eso es normal, pues, ¿verdad? Entonces sí ha habido reconcentración o concentración. Ahora, es importante que estas cosas no solo las discutamos en el Canal 11, sino que vayamos a la mesa, ¿verdad? Con un espíritu, don Mario, y el otro compañero, Gundemaro. Que vayamos a la mesa, pero con un sentimiento patriótico, de hondureño, es decir, de realmente querer resolver un problema. Porque mire, Raúl, el problema de las ocupaciones de tierra, ¿verdad?, hoy los desalojan,
Pero, ¿qué pasa con esa gente? Chicos, ya me avisaron que los desalojados de ayer vienen para Lina hoy. ¿Desalojados de ayer dónde? Sí, Tumbador. allá por el Tumbador. El Colón. ¿verdad? Pero ellos, bueno, los desalojan y vienen a Lina. Y si son beneficiarios de la reforma agraria, con todo derecho, tienen derecho a la tierra. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Verdad? Y hoy, solo para ponerle un ejemplo, entonces tenemos que reordenar todo el proceso de la tenencia de la tierra, porque lo que ha habido es un caos, es un desastre, ¿verdad? Con la ley de modernización agrícola. Don Mario, yo escucho mucho a la FENAD y al COED que no se estimula la inversión, bueno, no hay producción y toda esa cuestión. Bueno, el sector empresarial, más que el sector campesino, sí ha tenido privilegios en cuanto a la tenencia de la tierra, ¿verdad? Y lo podemos discutir, reitero, en la mesa, ¿verdad? Sobre techos. Ahora ya no es el INA, chico. Antes, fíjense que para que le dieran un sobretecho a una empresa, primero que tenía que haber un dictamen del Instituto Nacional Agrario, ¿verdad? Para ver si reúne los requisitos. Ahora no, ya no tiene esa facultad el instituto, ¿verdad? Tierras nacionales, no sabemos cuánta tierra nacional, cuánta tierra fiscal, cuántas del Estado, cuántas tierras tienen las instituciones descentralizadas del Estado que según la ley son para fines de reforma agraria, ¿verdad? Y entonces eso tenemos que ordenarlo ahora. Y Xiomara ha dicho, bueno, con esta comisión, a ordenar el tema agrario con justicia, tanto para los empresarios, por eso la comisión se llama Comisión de Justicia Agraria. Seguridad agraria, acceso a tierra. Seguridad agraria. ¿En quién estás pensando? En el sector empresarial. Lógico. Y acceso a la tierra para los campesinos, ¿verdad? Don Mario, y no sé si se comprende estas dos figuras en el proceso. Y manda que el Instituto Nacional Agrario, a través de su director, Francisco Funes, coordine esa comisión. ¿Por qué? Porque se le está dando la importancia que tiene al agro. No es posible que vivamos 30, 40 o toda la vida confrontados en el agro. El tema de la tierra y la reforma agraria tiene su principio y tiene su fin, ¿verdad? Con las tierras de la UABI. Pero le voy a leer, Ajá. porque es amigo de ustedes dos el que me escribe. Topalo, que conteste, que no tire izquierda. A raíz del proyecto de decreto que presentó Harry Dixon, ha invadido muchos predios en posesión del OABI. Esos predios aún no son del Estado. ¿Por qué el INA y el OABI permiten eso? Mira, ahí está, chico. Hemos ido infinidad de veces a la OABI, ¿verdad? ¿Qué dice la ley? Esta ley, fíjate que, Raúl, crearon una figura con esta tierra de las incactadas, una figura, y crearon la OABI. No, el Instituto Nacional Agrario y no tiene competencia para nada. Lo dejaron fuera de eso, ¿verdad? Sin embargo, la ley de reforma agraria dice que todas las tierras del Estado, fiscales, rurales, son para fines de reforma agraria. Entonces, ¿qué resulta? Que esas tierras de la OABI es un juicio, hay un juicio civil ahí en los tribunales, que se necesita una sentencia de los tribunales para declararlas si son del Estado o se le devuelven al propietario. Y las tierras, las sentencias que hasta ahora hay, que el amigo González dijo que habían como 66 hace como un tiempo, pasaron al Estado, pero nosotros no sabemos. A Lina no le han pasado ni una cuarta de tierra. Entonces ahí sigue el problema. Como los campesinos tienen derecho a que se les arriende, así como el empresario también tiene derecho a que se les arriende, el campesino también va a la OABI a que le arrienden cierta cantidad de tierra, pero a veces no funciona eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La ocupan, pues. ¿Quién es el amigo que escribió? Un amigo de ustedes dos. Pero te contesto bien. ¿Verdad? Sí. Mira, en primer lugar, hay dos figuras, el comiso y el decomiso. Comiso es cuando agarramos la tierra y no ha sido trasladada al Estado, no tiene juicio, no ha sido vencido juicio. El dueño de la tierra que cayó en el delito de lavado de activos narcotráfico. Harry Dixon puso, muy intencionado, puso de que las tierras en decomiso, que ya habían sido trasladadas al Estado, se le pasaran
al Instituto Nacional Agrario, que es el administrador de las tierras rurales, en favor de la reforma agraria. Nosotros como INA concertamos con la MON, concertamos con cierta comisión de los diputados ahí, y concertamos con los AVI, nos fuimos juntos, nos tuvieron 3 meses primero, para que las tierras que estuvieran solamente en comiso, que no habían trasladado al Estado, le entráramos en orden, las diéramos en arrendamiento con prohibición de hacer inversiones permanentes, para si vencían al Estado en el juicio y recuperaba las tierras del tipo que había sido acusado. Se le había que reintegrar su tierra, pues se le reintegraba, y mientras tanto cubríamos con el elemento de producir la tierra para la soberanía alimentaria. Oigan, nos tuvieron como 9 meses concertando, y los campesinos, viendo la iniciativa de Harry, vieron una ventana abierta y se metieron, aunque sea la fuerza. ¿Cómo los va a ir a parar el INA si aquí en este país lo que hubiéramos creado ese decreto rápidamente y lo hubiéramos puesto en orden, así como le alquilamos a Sunosa, para mencionar una empresa, o a varias empresas, así le hubiéramos alquilado o arrendado la tierra a los campesinos, pero en orden. Ahora se nos hizo una cacalota de ahí porque en desorden se metieron campesinos. Y mira Raúl, yo voy a hablar francamente aquí. En esas tierras no creas que solo son campesinos los que hay. Allá hay un montón de testaferros, de funcionarios públicos que tuvieron acceso, de narcotraficantes en las tierras de los AVI, y no las tienen solo los campesinos, son fregados que están cubriendo el pecho sobre la tierra a los que van a venir para tenerlas ya limpias. Bien, no solo los campesinos. Solo voy a hacer los anuncios y luego voy con don Mario Alberto Lobo y don Gundemaro Castillo. Por cierto, yo cuando vi que los compañeros pusieron Lobo con B pequeña, les dije, pero ya me explicaron que don Mario Alberto así coloca su apellido. ¿Así es, don Mario? No lo coloco así es mi apellido. Banco Cuscatlán, tus sueños los cumplimos juntos. Presenta. Bien. Don Mario Alberto, comentarios sobre lo que han dicho las máximas autoridades del INA que me acompañan esta mañana aquí en el foro. Sí, bueno, continuando con mi participación y agradeciendo la oportunidad, puedo decirle con mucha propiedad, con mucho respeto también, que hay muchos conceptos que creo que están equivocados y habrá algún momento para poder hablar sobre ello, ya que este no es el espacio adecuado. Quiero tocar muy por encima la reconcentración, de la concentración que hablan el subdirector del INA, se refiere principalmente a la UAM y al sur. Ahí no quisiera yo referirme a ese aspecto, pero el resto del país, que es la mayoría de tierras, no existe reconcentración, y lo que hay, insisto, es una destrucción, ¿verdad?, de nuestras unidades productivas. ¿Producto de qué? Cambio climático, inseguridad jurídica, malos precios de los productos, problemas de mercado y un sinnúmero de razones más que podríamos seguir enumerando en este espacio. Creo, y yo tengo un dicho, que el cambio climático, la inseguridad jurídica, política, le han ahorrado el trabajo al INA, ¿verdad? Porque actualmente, si usted se mueve por todo el país, lo que va a encontrar pues son ya propiedades lotificadas, vendidas en pedazos, las grandes unidades productivas, y yo no me quisiera llamar grandes, sino las buenas unidades productivas, desgraciadamente han desaparecido. Repito, ahí están los datos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y los datos del Banco Central. Nuestro gran problema es el cumplimiento de las leyes.
No es que nos faltan ley, es el cumplimiento de las mismas. Nosotros tenemos el artículo 378 del Código Penal que habla claramente de lo que es el delito de usurpación. Y también tenemos el artículo 224-B del Código de Procedimientos Penales que establece el procedimiento expedito y rápido para ordenar un desalojo, que va desde 24 hasta 48 horas más entre la presentación de la denuncia o la solicitud de desalojo y que lo reciba en las manos de un fiscal, un juez, y sea canalizado a la policía una vez que se hayan probado los extremos. El problema es que no se cumple. El acompañamiento que la FENAC ha ofrecido al gobierno y al INA, quiero ser bien amplio en esto para que no se malinterprete. Como ya una vez platicábamos con el licenciado Francisco Funes, a veces de las palabras se pueden interpretar muchas cosas. Y hubo en alguna oportunidad en que en otra participación mía en un programa nacional se dijo, ya la FENAC se está vendiendo a INA, ¿verdad? Nada que ver. Quiero aclarar que los tiempos cambian, el mundo cambia. Y no podemos, nosotros los hondureños, nosotros los productores, nosotros los propietarios de terrenos rurales, productivos, de diferentes rubros, quedarnos estancados. Tenemos que ir a la par de los cambios que hay en el mundo, en tecnología, en leyes, en producción, etcétera. No somos una isla, no estamos aislados. Y por esa razón es que tomamos la determinación de tomar el toro por los cuernos, de platicar con la contraparte, de sentarnos, de dialogar. Repito, dialogar. ¿Por qué? Porque cuando las leyes las hace o son modificadas solo por un lado de las partes interesadas y se deja por fuera el interés o la opinión de la otra parte, se puede llegar a cometer abusos y se puede llegar a incumplir o violar derechos establecidos en la Constitución, como es el derecho a la propiedad y como es el derecho a la defensa. Nosotros estamos dispuestos a acompañar todo lo que sea en beneficio de este país, de que se mejore la producción y la productividad nacional, que exista mayor justicia social, que haya mayor oportunidades para todos los hondureños que tenemos derecho, siempre y cuando se respeten los derechos existentes de derecho a la propiedad y derecho de defensa. En ningún momento vamos a apoyar una modificación o una ley que socave estos dos grandes derechos establecidos en las constituciones de todos los países del mundo, ¿verdad? Eso es algo que no admite ni discusión. Aquí, por ejemplo, se hablaba por un momento de reforma del artículo 51 principalmente, pero no solo es el 51. Yo le puedo decir aquí al director y al subdirector del INE, el pueblo hondureño, que si vamos a tocar el articulado de todas las leyes que tienen que ver con el campo, tenemos que tocar también las partes que nos interesan a nosotros, no solo las que les interesan a un sector. Por ejemplo, el artículo 67, 68 y 71 de la Ley de Reforma Agraria todavía habla de pago de las afectaciones de tierras con bonos clase A, B y C. Eso es impensable en estos tiempos. Decirle a alguien que le va a quitar la tierra y le va a pagar a 20 años, que las mejoras solo le va a pagar 20,000 lempiras en efectivo. Eso también tenemos que tocarlo. Entonces, no estamos cerrados, repito, estamos abiertos al diálogo. Hagamos las cosas consensuadamente, no unilateralmente, porque si las hacemos unilateralmente, lo que va a suceder es lo que ha sucedido con un montón de leyes que llegan al Congreso, que al final no llegan a hacer nada porque chocan con los intereses del otro gran sector de la población. Ahorremos los tiempos, hagamos las cosas bien, consensuadas, acordadas, con diálogo, con respeto a los derechos que acabo de mencionar. Por ejemplo, yo le mandaba al director del programa, Raúl, el caso de Colombia. El caso de Colombia es un caso digno de imitar, ¿verdad? El presidente de los ganaderos de Colombia, el señor Lafurí, junto con el presidente en funciones de ese país, recién electo en ese momento, firmaron un convenio
¿verdad? Para la adquisición de 3 millones de hectáreas en ese país para poder hacer reforma agraria con esas 3 millones de hectáreas. Y esas 3 millones de hectáreas eran de tierras disponibles voluntariamente por el sector privado de ese país, el sector privado agrícola, ganadero, etcétera, etcétera. Entonces, ellos han avanzado mucho en eso, con pagos en base a valores reales, con pagos en efectivo, ¿verdad? Ya no podemos seguir hablando de pagos con bonos de la deuda agraria, y mucho menos podemos estar hablando de establecer justiprecios con una comisión interna del INA, que es la que va a determinar el valor de un predio a ser expropiado. Otro tema muy importante que también se lo hemos dicho a nuestro Funes es el caso de la ociosidad, ¿verdad? Se ha hablado pues de que eliminar los plazos que existen para la ociosidad de 18 y 24 meses, eliminarlos a 0. En primer lugar, ahí se comete un delito de violación del derecho de defensa. Si a una persona llega un inspector del INA o un técnico del INA, porque de acuerdo al reglamento de actuación del INA, es una comisión interna del INA la que determina si un predio está ocioso o no. Eso es como poner a un ratón a cuidar el queso, ¿verdad? Aquí en Dalí hubo un caso hace 40 años, 40, 50 años más o menos, en donde un técnico del INA dictaminó a favor de la afectación de un predio porque dijo que la grama no era gramínea. Oiga bien, voy a repetirlo. Ese técnico del INA hace 40 y pico de años afectó 100 manzanas de tierra de un propietario aquí en Dalí, y la base de su dictamen fue decir que la grama no era gramínea, y era un ingeniero agrónomo. Oiga bien. Entonces tenemos que cuidar cómo vamos a integrar esas comisiones que van a determinar la ociosidad, el valor real de las tierras, y tenemos que tocar definitivamente las leyes del 67, 68 y 71 de la Ley de Reforma Agraria respecto a la manera de indemnizar a las personas afectadas por reforma agraria. Otra cosa que les recomiendo, y esto no es en mi beneficio, es en beneficio del país, de nuestra economía en general. No hablemos solo de afectación, señores, no podemos hablar solo de afectación si no acompañamos la asistencia crediticia y la asistencia técnica. Está probado en Latinoamérica, los ejemplos de reforma agraria en no sé cuántos países son un fracaso porque no han sido integrales. ¿Y de qué le sirve que usted le dé a una persona que nunca ha tenido una experiencia administrativa X cantidad de manzanas de tierra, lo va a dejar solo ante un mercado mundial que es voraz, ante un mercado interno que también está integrado por personas muy astutas, y por no decirles de otra manera, ante un cambio climático que nos abate a los grandes, no digamos a los pequeños que tienen menos recursos, ¿verdad? Entonces todo eso, quiero repetirles que lo vemos muy bien, pero consideramos que nos está faltando algo. Nos está faltando algo, y ese algo, ya lo dijo don Francisco Funes, que vamos a ser llamados próximamente a lo que se está presentando al Consejo de Ministros por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Agraria para las reformas correspondientes. Esperamos que realmente al socializar las mismas no sea nada más un acto protocolario o social, sino que sea de verdad un acto de buena voluntad, y que sea una reunión de trabajo en donde nuestras aportaciones o nuestras ideas sean o puedan ser integradas de alguna manera en el proceso o en el programa que ellos tienen en mente, y que esperamos pues sea de mucho beneficio para el país y de mucho respeto a nuestras leyes, que repito, vamos a acompañar todo lo que sea en bien de este país con respeto siempre al derecho de propiedad en primer lugar, y en segundo lugar al derecho de defensa, los cuales son inalienables. Sigamos el ejemplo de Colombia. El presidente Laforí firmó y tienen 3 millones de hectáreas a la disposición para hacer reforma agraria. Pero son 3 millones de hectáreas pagadas constantes y sonantes a los propietarios. Eso es también respeto a los derechos
¿verdad? De los propietarios, porque no podemos solo ponernos a pensar del lado de un sector, pensemos en general. Y también recordemos que la empresa privada y a mediana y grande escala son las que aportan al PIB. El pequeño productor, sin menospreciarlo, sin menoscabar sus esfuerzos, en su mayoría es un productor de subsistencia que no aporta al PIB, no aporta la producción de esas unidades a, a las exportaciones del país. Y eso es delicado, pues, porque no nos veríamos afectados en cuanto a la balanza comercial de pagos, y es delicado porque también al final termina repercutiendo en la economía, en el valor adquisitivo de nuestra moneda. Al final todo está encadenado, no lo olvidemos. Donde toquemos, vamos a causar una reacción de otro sector o de otro rubro, y eso es muy delicado. Cuenten con nosotros, pero por favor, no olviden, el respeto a esos dos derechos es básico. Don Gundemaro Castillo. Nuevamente yo quiero recalcar algunos aspectos donde bien claramente han establecido los amigos del Instituto Nacional, pues el esfuerzo que tienen ellos por mejorar el tema de acceso a la tierra. Yo recalco lo que dije anteriormente. La mayoría de ocupaciones ilegales o invasiones o usurpaciones no son con el fin de producir agrícolamente a niveles de competitividad, como dijo Mario. Simple y sencillamente alguien en 200 metros cuadrados o 300 o 400 o una manzana y seguir fraccionando la tierra no es productivo. Nadie va a tener un tractor para cada uno, habría que hacer otros esquemas. Pero igualmente yo quiero que entiendan los amigos del gobierno y del instituto que la riqueza o la pobreza no necesariamente depende de tener tierra para producir agrícolamente. El Producto Interno Bruto de cualquier país básicamente está basado en la producción primaria, en la industria y en los servicios al final, más arriba, ¿ve? Entonces, un país donde el 90% de la gente sea pequeños finqueros, no va a ser productivo ni va a ser competitivo, porque esas personas no cuentan con los recursos, no tienen, si le damos la tierra y no tienen conocimientos, no tienen mano de obra capacitada, no tienen maquinaria, no tienen ganado, no pueden producir. Y lo que estamos creando es lo contrario a lo que queremos, un caos, un desorden. Si yo los invito, porque yo viajo mucho en carreteras, todos los derechos de vía están llenos de llanteras, de casetas, de pequeños, y si quieren les mando fotos o videos enteros. La gente quiere un predio para vivir. No necesariamente yo tengo que tener una pequeña finca de media manzana para producir si no tengo los demás recursos, pero sí estamos causando un caos en el país. Estamos creando ingobernabilidad, estamos creando conflictos. Yo lo invito, yo sé que el licenciado Funes y don Rafael Alegría viajan igual que yo. Vean estas carreteras, Tela, Occidente, llena de champitas, eso aleja la inversión y el desorden, la falta de cumplir la ley. No es lo mismo derechos humanos que Estado de Derecho. Nosotros como productores no queremos afectar los derechos humanos de nadie. Estamos a favor de la educación, que todos se eduquen, que todos tengan una vivienda digna, que todos sean juzgados con la misma ley, ¿ve? Pero ¿cómo puedo yo como gobierno, como policía o como seguridad nacional decir que estoy de acuerdo que todo el mundo se mete en el derecho de vía? Y no estoy hablando solo de la tierra productiva, porque meterse en la tierra productiva es destruir más un país que ya es pobre. Bien dice Mario, si también tenemos sequía, tenemos precios, yo estoy destruyendo todas las pocas empresas o personas que están trabajando
con cierto beneficio. Mire, yo quiero compartir la empresa a lo largo de 40 años casi de trabajo, financió, apoyó a más de 60 grupos campesinos de todo el país. Aquí tengo, lo voy a leer súper rápido, pero se la puedo mandar a don Raúl o se la puedo mandar a los amigos del Instituto Nacional de Choluteca, vecinas de Cedeño, Agropecuaria Regional de Familia Unida, vecinos de Choluteca, Eduardo Troche, Carmen Limitada, el Brasil, el Marillal, Nueva Esperanza, Modelo, Martínez, me voy a saltar, Choluteca, Azacualpa, La Auxiliadora, Río Nance, Cooperativa Victoria número 1, bueno, y así 60, que nosotros lo financiamos, le dimos ganado y miren, yo hice una evaluación con ayuda de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y todas, con excepción de 2, han desaparecido y vendido la tierra. Obviamente que esto no es un proceso que mejora al país ni mejora a esas personas. Una persona puede vivir dignamente en un predio de 200, 400 metros con agua, con servicios sanitarios. ¿Qué gano yo que estén en un cordón de miseria? Entonces, nuevamente, nosotros no somos enemigos, ni yo creo que una persona forzosamente tiene que ser agricultor. Ojo, ya mencioné eso. Otra cuestión, yo no estoy de acuerdo con los porcentajes de los amigos. Si yo no tengo malos los datos, nuestro país tiene un poquito más de 112,000 kilómetros cuadrados. Y el 75% de toda esa área es bosque con pendientes de más de 25%. Yo no puedo pensar que toda esa tierra está disponible para agricultura o para ganadería. Esa tierra es forestal. Entonces, el 25% que queda, lo lógico es que produzca con la mayor eficiencia posible, no fraccionando. Entonces, yo creo que esos porcentajes, revísenlos, mis porcentajes, y estoy absolutamente seguro, solo de la empresa que manejamos, es que el 99% de las cooperativas que apoyamos fracasaron. Entonces, hay que hacer una evaluación. Ustedes tienen suficientes personeros para decir, ok, ¿esto es bueno o es malo? Por otro lado, lo que mencionaba Mario, si yo me tardo 10 meses en hacer un desalojo, sea porque el fiscal no tipifica el delito, o sea porque la policía tiene otros compromisos, al final del día hay un lucro cesante. En algunos casos como los nuestros, y que yo puedo hablar con propiedad, simple y sencillamente una producción de 1.500 litros de leche baja a 400. Y cuando los desalojo, todo lo que la gente invirtió se pierde. Al final gasté en guardias, gasté en abogados, gasté en el proceso, el gobierno gastó. ¿Y qué gané? Un montón de gente resentida, un montón de gente que perdió producción, un país empobrecido. Yo no puedo creer que eso sea lo que quiere la señora Presidenta de la República. Tenemos que organizar esto y, como decía el abogado, simple y sencillamente estamos en el mismo país. Yo creo que tanto el licenciado Funes como don Rafael Alegría no quiere que las carreteras estén llenas de champas y que cuando venga un señor a invertir al país, simple y sencillamente mire la pobreza y diga, este no es el país donde yo quiero ni venir, ni trabajar, ni mis hijos, ni nadie. De hecho, todo el mundo se está yendo. Ya no haya ni albañiles, ni haya carpinteros, ni haya nada, porque lo que tenemos es un caos, hasta para un religioso. Si tengo un caos enorme, lo que quiero es ordenarlo. Y la única manera de ordenar un país es el Estado de Derecho. Para mí, que soy lego en todas esas materias, simple y sencillamente donde hay orden, se puede producir y se puede favorecer a la gente y puede estudiar, puede vivir en una casa digna y trabajar con una empresa, no hay problema. Yo no creo que en Suiza o en Estados Unidos toda la tierra esté regada en manos de pequeñitos. Simple y sencillamente ha de haber montañas llenas de hielo, debe haber desiertos, debe haber áreas completamente improductivas, pero lo que debe buscar un país es que las áreas y las zonas productivas se lleven a un 100%, si fuera posible, o a un 90%, a un 95%, pero no destruir lo que ya está hecho para intentar erróneamente construir algo nuevo que ya ha fallado por años y años y años. Yo lo llamo, como dice el amigo aquí, tal vez no vamos a arreglar el país aquí,
pero si empezamos por poner orden, no debería de haber tanto problema. Se metió alguien en el derecho de vía, ya no puedo construir la carretera, hay que destruir car washes, truchas, supermercados, todos los negocios que pusieron. Si gusta, yo le comparto filmes de toda la zona, todo eso es desorden. Y en la parte agropecuaria, si algo está produciendo y tenemos los mecanismos para corregirlo, hagámoslo. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero no destruyamos la productividad. Tal vez me emociono un poco, pues, pero realmente todos conocemos el agro, ya todos tenemos años, conocemos los problemas, tratemos de solucionarlos de una manera ordenada y sobre todo de acuerdo a la ley. Todo el mundo debe conocer la ley, don Chico debe conocer la ley, don Rafael debe conocer, el abogado obviamente la conoce, yo trato de conocerla, pero el que se está metiendo al derecho de vía debe saber que está violando la ley, que está ocupando un terreno que es para otra cosa. El que invade un terreno, el que usurpa, el que roba, el que mata, está violando la ley. Y un Estado de Derecho es cuando las instituciones pueden resolver rápido en el término que manda la ley. Y es la única manera de ordenar. Yo no creo, todos estamos dispuestos, FENAC, los productores, COEP, y yo creo que el Estado, mediante sus instituciones, deben de saber que ellos también están obligados a cumplir la ley. No solo una parte, todos y por igual. Bien, antes de la pausa, me dice don Omar García, buen día, la gobernabilidad agraria es el camino. Honduras es un país con mucha tierra desocupada, con una población desocupada. El capitalismo democrático es el camino, no es el latifundismo ocioso ni la invasión profesional. Ambos son usados como ruta terrestre del narcotráfico y es tiempo de cambiar para un futuro mejor, dice don Omar García. Por otro lado, la gente me escribe, dice, yo soy de Tegucigalpa y el bono tecnológico que está implementando el gobierno es un gran incentivo para que el campesino siga trabajando su tierra, evite la migración a las ciudades porque son un factor importante para la población, el sustento para dar los alimentos al país y a largo plazo ser un país autosostenible sin depender de las importaciones. En el país ha existido una problemática en el sector agrario por muchas décadas y se ha tratado de resolver en lo más mínimo, pero esas resoluciones que se han impulsado, una de darle título de propiedad a los campesinos que han carecido de tierra, y lo es otro fortalecer a estos campesinos con un mono de producción. Estos proyectos se han impulsado en los últimos años, solo fue en el gobierno de Mel Zelaya y el de la presidenta Xiomara Castro en estos momentos. Este país puede ser altamente productivo en el sector agro, considerando que los gobiernos deberían de centrarse más en esta área, ya que tenemos un país rico para el sector. Una pausa, también el señor Antonio Molina me dice, buenos días a sus invitados y a usted, el ingeniero Gundemaro Castillo, en especial a él. Me llama la atención que el director del INA dice campesinos en necesidad. Ellos son los que toman las tierras. ¿Qué pasaría con los empresarios en necesidad? ¿Se tomarán empresas? Antonio Molina. Sí, antes de continuar, quiero informar de una lamentable noticia. Deseo informarles que en horas tempranas de esta madrugada ha fallecido el doctor Manuel Adalid Gamero, epidemiólogo del Hospital San Felipe, miembro del Partido Liberal de Honduras. El doctor Gamero fue director general de salud de la CESAL, docente de la UNITEC. Sus restos van a ser velados en San Miguel Arcángel, en la colonia Alameda. Repito, esta madrugada temprano ha fallecido de un infarto el doctor Manuel Adalid Gamero, epidemiólogo del Hospital San Felipe. El doctor Gamero fue director general de salud de la CESAL y también docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Él, en estos temas médicos, siempre venía con nosotros. Él es hijo del ya fallecido también y destacado periodista don Manuel Gamero, que fue director de Diario Tiempo. Su hijo Manuel Gamero, médico, ahí en pantalla cuando venía aquí a la entrevista, ha muerto esta madrugada producto de un infarto.
nuestras muestras de condolencia a la familia del doctor Manuel Gamero y Resignación Cristiana. Repito, sus restos estarán siendo velados en San Miguel Arcángel, en la colonia Alameda. Me dicen las autoridades del Partido Liberal que van a emitir un comunicado también por ser miembro del glorioso Partido Liberal de Honduras. Que descanse en paz el doctor Manuel Gamero. Bien, está don Ramón Navarro en la línea, es el secretario de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras. Estaba invitado, pero por problemas de conexión no se pudo. Don Ramón, su comentario luego de escuchar al director del INA, al subdirector, también a don Mario Alberto Lobo y a don Gundemaro Castillo. Buenos días. Muy buenos días, licenciado. Yo, como representante del sector campesino, quiero comenzar agradeciendo al gobierno actual, el gobierno de doña Xiomara, porque tiene como tema de agenda estricta darle solución o buscar solución a la problemática del agro, que no es de ahorita y que se viene arrastrando con un sinnúmero de injusticias en función del detrimento del sector campesino. Decirle a los señores que han estado ahí participando, al abogado Lobo, al señor Gundemaro, que la ANACH tiene 62 años de existencia y se le entregó la primera ley de reforma agraria que no se cumplió por un golpe de Estado en 1963. Luego en 1972 tuvieron que dar golpe a Monchito Cruz para que luego empezara a funcionar la ley agraria. Los campesinos hemos estado desprotegidos sin tierra. Un porcentaje altísimo los han tenido transnacionales y empresas, y en particular la empresa privada, los compañeros y amigos de la FENAC. Entonces, hay un asunto que hay que hacer justicia y nosotros creemos que este es el momento. Y felicitamos por eso al gobierno porque está por lo menos tomando las acciones. Si no se actúa, no hay soluciones. Pero no hay que abusar tampoco, le vamos a decir al señor Gundemaro, porque recientemente hubo una desalojo ahí en Puerto Arturo y el señor se ve ahí con un machete amedrentando campesinos. Eso no se hace, señor Gundemaro y el abogado Lobo. Si vamos a estar, como dicen ustedes, en un país de derecho, respetémonos todos, pero no humillemos al campesino, porque eso ya es histórico, que al campesino se le avasalla, es invasor, es terrorista, y todos los epítetos que usted puede ver, y el pecado es pretender sostener nuestras familias con los productos que nosotros sembramos. Entonces, en paz podemos lograr resolver la problemática agraria de Honduras, pero también hay que dejar de ser egoístas y pretender engañar al pueblo hondureño. Se han apoderado y hay sobretechos, y lo sabe Lina, en la mayoría de propiedades que tiene la empresa privada. Y nosotros nos han arrojado las laderas. Afortunadamente ahora las laderas, el cambio climático nos ayuda para poder producir frijoles y otros rubros. Pero entonces, nosotros desde la ANACH lanzamos en primer lugar, nuestro apoyo a la actividad que está realizando el Instituto Nacional Agrario, la comisión que se ha nombrado para este fin. Pero también decirles a los señores de la empresa privada que tienen que ubicarse, ¿verdad? Aquí no hay santos. Nosotros sencillamente hemos tenido la peor parte y solamente exigimos históricamente el derecho que como campesinos, como hondureños, como productores, nos pertenece. Y decirle al señor Gundemaro que en Honduras es un país tercermundista, no va a encontrar usted mansiones a la orilla de la carretera, y por razones que son obvias, la gente tiene que vivir donde puede. Por eso el campesino ha sido tirado de los valles y avasallado para la ladera. Entonces, nos parece que es correcto lo que el gobierno está haciendo, y también decirles que en paz, porque amamos la paz y creemos que si estamos en un Estado de Derecho, nos vamos a sentar a discutir, y hay que investigar a profundidad, hacer esos tractos sucesivos para saber quién realmente es dueño de lo que dice tener. Porque aquí en Honduras, usted titula, amigo Gundemaro, 100 manzanas y se agarra 500. Y usted, como tiene poder, como tiene armas, como lo atiende la policía y lo atienden los políticos, entonces usted
promueve desalojos. Y esas cosas no se pueden seguir dando. Nosotros creemos que Honduras es de todos y todos tenemos que luchar para sacarlo adelante, pero también deponiendo actitudes personalistas o de sectores que también tienen el derecho, pero sin avasallar ni discriminar al sector campesino. Muchas gracias. Gracias, don Ramón Navarro, el secretario de la ANACH. Ministro. Sí, primero agradecer la mesura del ingeniero Lobo, y para contestarle, sí, la ley que se va a discutir, yo solo mencionaba el artículo 51, pero él ha tocado en esencia también lo que le favorece al propietario y le va a favorecer a la solución del problema. Se está pidiendo la reforma de los artículos que él menciona, 68, 69 y el 71, porque aquí tenemos un problema en este país. Somos tan empobrecidos de mente de que no actualizamos las leyes. O sea, la ley que rige el sistema de pago a un propietario que se le va a hacer una compraventa, o sea, que conciliemos una expropiación o una venta forzosa, lógicamente le tenían 20,000 lempiras para mejoras, imagínense, para pagarle la mejora, ni un cerdo creo que compramos con 20,000 lempiras, y el sistema de pago de bonos, estamos tratando de modificarlo en una combinación. Primero, una modalidad en efectivo, de ahí una modalidad en bonos, combinado, bonos y efectivo, todo depende que el propietario de la tierra lo acepte. Yo le puedo poner ejemplos de empresarios que dicen, no, si ellos no sirven para pagar impuestos, porque el gobierno hay que entenderlo que tampoco tiene el suficiente dinero, pero sí se está modificando el artículo que usted atinadamente dice. Yo le quisiera decir a Gundomaro que su entusiasmo es bueno, pero que en una mesa de acercamiento vamos a tratar de esa animosidad de verla integralmente, como lo ha planteado el hombre. No solo basta con dar la tierra, y es una cuestión que me estoy quejando no como INE, sino como Comisión Agraria Nacional, porque la política que han declarado, que ha hecho este gobierno, es que la política agraria es de política de seguridad nacional. También está declarado atinadamente como política de seguridad nacional la cuestión energética, que tenemos ese problema, ese hueco financiero, y para que haya competitividad. Tenemos también declarado de política de seguridad nacional la seguridad ciudadana, que ya ustedes están viendo cambios. Pero sí en esa ley hay que estructurarla. La otra cuestión que usted ha puesto, que me ayuda más bien como coordinador de la comisión, es que nosotros estamos exigiendo a Finanzas que nos coloque un fondo, aunque sea para pequeños proyectos, y evitar que el campesinado no solo se le entregue tierra, y para eso tenemos una organización experimentada que se llama la FUNDER. Y me voy a retar con todo respeto a la Secretaría de Finanzas, a la ministra Rixi Moncada, que es una de las personas más eficientes, a que nos apruebe una resolución de pequeños proyectos productivos, porque la estamos concertando con esas 27 federaciones campesinas, porque la SAC no nos atiende el sector reformado porque tienen una cualidad. El sector reformado es totalmente diferente, lo ha dicho Gundomaro, es difícil el éxito de unas empresas porque tienen unos sistemas empresariales, organizacionales desfasados porque los gobiernos los ha olvidado. Le vamos a entrar, compañeros, a todos los temas que dice la resolución. Nosotros estamos claros, y ustedes entiendan, los hondureños y ustedes de la FENAC, el mismo CUEP, que tanta importancia que es política de seguridad nacional, la presidenta ha llamado a la Comisión Agraria a que las reuniones se hagan en la presidencia. Imagínense la importancia, ya va a ser llamada a la FENAC. Ahí vamos a discutir como hermanos, y no solo dialogar, sino ver que se tome en cuenta, en consideración, pero con el espíritu que usted ha dicho, en forma equilibrada y desprendiéndonos de intereses mezquinos. Esperamos que esto fructifique. Nosotros no solo nos exijan desalojo. Les quiero decir que el adelanto de la Comisión Agraria, ante la indiferencia de las empresas, también que solo culpaban al gobierno, y esto es una política de Estado, llegó a cumplimentar denuncias de desalojo o lo que ustedes quieran, pero hicimos un protocolo entre la Corte Suprema de Justicia, tenían 6 meses de estarlo haciendo. Nosotros lo hicimos con todas las instituciones, Corte Suprema,
Fiscalía, Ministerio de Seguridad, INA, lo hicimos más o menos en 15 a 20 días y dando una primacía al respeto a derechos humanos, que no quiere decir el ejercicio de lo que manda la ley. No se quería actuar en el delito de flagrancia, se ha entrado. Pero yo quiero decirles una cuestión, en las discusiones vamos a tener una discusión también, que aquí no deberíamos de tener solo un Estado de derecho, sino que para mí, mis convicciones, deberíamos de tener un Estado de derechos, porque aquí las leyes solo se han inclinado a ciertos privilegios, y ya entiendo ese lenguaje moderado de la FENAC, y ojalá que haya un Estado de derechos y que se respeten las leyes, pero con un Estado de derecho, que todo haya equidad y justicia. Rafael. Sí. No sé si fue don Gundemar o don Mario que dijo que los pequeñitos o los pequeños no contribuían al Producto Interno Bruto. Ese es un error. Yo le quiero decir, don Mario y don Gundemar, que 5 empresas asociativas campesinas de la reforma agraria que lograron sobrevivir el modelo neoliberal tienen solo 5. 25.000 millones de lempiras en activo y que están exportando café, ¿verdad? Palma africana y además esos pequeños y medianos agricultores son los que producen el maíz, el arroz y los frijoles, la alimentación de nuestro pueblo. Lo que pasa es que nunca se les ha valorado eso y se les considera, ¿verdad?, olvidados y toda esa cuestión. Quiero decir, Raúl, y ir terminando en esto, que hace 33 años se implementó la Ley de Modernización Agrícola que sacó al Estado de Honduras para el desarrollo agrícola y lo dejó prácticamente en manos del sector privado, ¿verdad?, y algunos campesinos. Y vea usted, debilitaron tremendamente el Instituto Nacional Agrario, lo debilitaron, iban a convertirlo en una ventanilla de compra y venta de tierras, ¿verdad? Cerraron el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, lo cerraron, se perdieron 7.000 expedientes ahí que no eran de los campesinos, ¿verdad? Lo cerraron, privatizaron la asistencia técnica de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, cerraron prácticamente el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, ¿cuál reserva estratégica en maíz y frijoles? Ahora eso ha cambiado, Raúl, absolutamente ha cambiado, y el Estado ahora interviene para hacer justicia en la tierra, en la asistencia técnica, en el crédito, en la comercialización, en la tecnología, y pretende que los beneficiarios de la reforma agraria, ¿verdad?, se conviertan, como dice la ley, en propietarios con legítimo derecho para todos, en empresarios, porque sí está demostrado que lo pueden hacer, y trabajadores. Entonces yo quería terminar con 2 preguntas, don Mario. ¿Ustedes estarían de acuerdo a que reordenemos todo este desastre que tenemos 33 años de vivir en el tema agrario? Que lo reordenemos todos, pero con voluntad expresa. Y eso sería muy bueno. Nosotros lo pedimos en la primera reunión a la FENAC y al COEP como una carta de intención. Que ustedes dijeran, bueno, estamos dispuestos a ese diálogo franco y sincero, no como está pasando en el Congreso Nacional, ¿verdad?, que estamos viviendo una crisis provocada con intencionalidad para bloquear este gobierno. Eso no es posible. Si tuviesen esa voluntad de hacer esa carta, hemos avanzado, Raúl, ¿verdad? Y quería pues referirme a eso, ¿verdad? Porque, otra cosa, el tema agrario, justicia agraria, no es un problema de derecho penal, es de derecho social, de justicia social. No que, bueno, mandar a la cárcel a todos los que solicitan tierra, eso sería, no sé. Entonces, quería referirme a eso, pero que terminemos de repente este programa con ese acuerdo, si existe esa voluntad. Si no, vamos a continuar en el problema, que nadie lo desea definitivamente. Sí, nos vamos, don Mario Alberto Lobo, su participación final, le agradezco su comparecencia esta mañana. Don Mario. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos los compañeros participantes del día de hoy. Creo que ha sido desgraciadamente el tiempo no así que a mejores momentos,
y de lo que todo le convenga al país para poder mejorar al final todo el país en general. Gracias, don Mario Alberto Lobo, vicepresidente de la FENAC, participando esta mañana. Don Gundemaro Castillo, del Fondo Ganadero. Sí, gracias, don Raúl. Mire, yo creo que lo que dije al principio es una buena oportunidad que tiene la comisión de analizar todos los problemas que son grandes. Solo alguien que esté ciego no miraría pues todos los problemas que tiene nuestro país. Pero precisamente los datos que nos dan son muy interesantes. La verdad es que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Es un principio básico de la economía como ciencia. Pero hay muchos sesgos que yo no lo soy. Yo no soy político, yo soy un productor. Le aclaro a don Ramón, le agradezco su participación. Yo no me dedico a machetear, yo no soy machetero. Yo soy un profesional y no me atrevería a amenazar a un grupo de 50 campesinos que sí se dedican a trabajar con herramientas, con un machete, cuando yo no lo hago. Pero bueno, es bonito oír historia. Yo creo que debemos de enfocarnos. Agradezco de nuevo la oportunidad que tuvimos de ver que el Estado de Derecho funciona. No hay que confundirse. Seguir las leyes es lo que hacen todos los países. Y donde hay orden, se siguen las leyes. Y ojalá esos trámites fueran expeditos. Decía al principio yo, todo mundo es un derecho humano. Derecho a la vivienda. No es lo mismo hacer viviendas dignas que fraccionar un montón de predios porque yo crea que la tierra está, no recuerdo la palabra, pues reconcentrándose, creo que dijo el licenciado Funes. Es cuestión de productividad. Si yo produzco, ¿qué dijera yo? 10 tales de frijoles, eso no me da ni para ganarme el salario mínimo. Realmente lo que yo quise decir, tal vez se malinterpretó, es que el PIB lo componen varias cosas, lo que produce los servicios, la banca, lo que produce los médicos, los abogados, después los artesanos, la industria. El sector primario no quiere decir precisamente, más subdesarrollado un país, más pobreza hay, o sea, todos los países en vías de desarrollo están basados en una producción primaria que es muy susceptible a los cambios de precios internacionales, es muy susceptible. Entonces, el tema de seguridad es importante. Bien lo decía ahí los ministros. Y seguridad precisamente que si tengo una bicicleta no me la roben, igual que si es un carro, o que no me quiten la vida, o que no me amenacen. Y yo lo que estoy diciendo es que precisamente analicemos eso, miremos la información estadística, veamos cuántas de esas empresas. Yo conozco empresas campesinas muy exitosas, por ejemplo la que está en Guaymas de producción de palma, y igual puede funcionar muy bien. Ojalá se hicieran más, pero no se quita. No necesariamente fraccionando y metiendo unas ideas de repente que yo no compartiría. Ok, hay tierra libre a la orilla de todas las carreteras, metámonos ahí en las calles, ¿verdad? Y en las avenidas, porque pues ahí hay espacio. Pues, eso no es correcto. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Básicamente, enfoquemos los esfuerzos de todos por el bienestar común, por el bienestar, por el estudio de la persona, por el derecho a la vida, el respeto a la propiedad. Es interesante, fíjense que en estas situaciones lo primero que se mira es que cada persona cerca su predio, porque no quiere que sea común, quiere que sea de él. Entonces, nuestra gente es muy trabajadora, pero pierde esfuerzo. Si yo siembro media maíz y se ahoga en una llena, al final ni siquiera pude darle de comer a mi familia. Entonces busquemos los mecanismos. Yo no estoy en contra, yo puedo ayudar con las cooperativas, tenemos convenios de cooperación. Le voy a poner un ejemplo que dicta mucho de esto.
de lo que es tenencia de la tierra. Yo estuve el otro día, hace poquito, con la ingeniero Elsa Portillo de Redagro. Hay 7 escuelas agrícolas. La mayoría tiene cierta cantidad de tierra, desde la F. Kennedy, digamos, la Pompilio Ortega, Escita, la Luis Landa. No tienen ni un hato de 20 vacas algunas, y algunas pastoreando en los cementerios. Y eso yo se lo puedo enseñar con gráficas. Y esa gente no tiene ni siquiera los recursos para educar a la gente. Entonces, ya breve por tiempo, ya nos vamos. Sí, ya nos vamos y quiero finalizar con esto, agradecerles la oportunidad de participar, pero exhortar a todos a que trabajemos por el bienestar del país, no nos enfoquemos en quitarle la tierra y decir que se reconcentró. Y pues les agradezco mucho y tal vez en otro foro, en otra mesa podemos alargar. Gracias, don Waldemaro Castillo, el gerente general del Fondo Ganadero Honduras. Un minuto para irnos, Rafa. No, agradecer. Yo creo que sigamos el debate, Raúl. Agradecido a usted. Es fundamental el tema del reordenamiento en el agro, definitivamente. Fíjense que yo me gusta repetir, Xiomara, cuando estaba reactivando el Banadesa, dijo, si no desarrollamos el agro, no vamos a desarrollar el país. Si desarrollamos el campo, vamos a desarrollar el país. Es fundamental. Así es que sigamos estos debates positivos. Ministro Francisco Funes. No, tranquilo, Raúl. Tú eres muy acucioso para poner los temas de actualidad en manos del pueblo, para orientarnos. Ha sido muy cordial y muy mesurado el foro, pero le vamos a entrar más prácticos. Compañeros de la FENAC, pronto nos veremos allá en la presidencial con el Consejo de Defensa y Seguridad, porque el tema es de la política de seguridad nacional en manos del Consejo de la Defensa y Seguridad y de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra que coordinamos. Ahí estamos todas las instituciones del Estado. Lógicamente vamos a dejar huellas, si Dios quiere, en este gobierno. Sin el poder ciudadano iniciamos esta labor, logramos un poco de proyectos productivos, logramos alguna pacificación. En esta, con la conciliación agraria, del amor agraria, vamos a caminar bastante. Y con pequeñas reformas a las leyes consensuadas, vamos a ir más adelante para el futuro. Vamos a pacificar el campo. Muchas gracias, Raúl. Bien, gracias a mis invitados. Ojalá que gobierno, empresarios, agricultores lleguen a acuerdos por beneficio del país, que es lo que necesitamos todos. Buenos días. Gracias. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.